llamo José Antonio Robledal Fernández. Antes era Fernández Robledal, pero como los Robledales se extinguían aquí, porque era más que Maruja, la pariente tuya y mía, y yo. Entonces puse Robledal para que Adrián siguiese como Robledal y el hijo de él como Robledal. Si no, aquí desaparece. Hay en Argentina unos cuantos, pero porque marchó para allá un hermano de mi madre y tuvo hijos y bueno, sigue allí muchos, bueno, muchos, bastantes. Y entonces cambié el apellido, el orden de los apellidos por eso. Y nada, pues empecé a trabajar en el 23 de 10 del 56. Entonces empecé a trabajar en la Ullera, que era el lavadero que llamaban ahí, y empecé con un albañil. Tuve unos 4 meses así con un albañil y luego pasé para el taller, para los mecánicos. Estuvimos haciendo al principio los eslabones que había, por unas cadenas que subían, el carbón lavado y todo eso, y la tierra, y luego ya pues empecé a aprender a torneros. Por ejemplo, aquí teníamos todos los compresores, toda la maquinaria del compresor, las válvulas y todo eso, pues había que hacerlo, había que reparar, había que encasquillar, por ejemplo, los planos, estos cables aéreos que hay por ahí, las ruedas eran ¿cómo se llamaban? Bueno, las ruedas que llevaban los cajilones esos, llevaban un casquillo por dentro, un eje, en fin, todo eso tiene que hacerlo un tornero. Los ejes de las máquinas de tracción, de eléctricas, todo, de mecánica, todo lo que haya, como un coche o lo que sea, hay que reparar, pues tienes que hacer de nuevo todo. Y además aquí, claro, muy diferente a una fábrica. En una fábrica hay unos señores dibujándote allí con milésimas, centésimas, lo que necesitas de tolerancia a una pieza. Pero aquí tenéis que ir tú, coger un aparato ahí hecho polvo y coger y ir midiendo a ver cómo lo arreglamos otra vez para ponerlo otra vez a funcionar. Eso es lo que decimos. Tornillos, lo decimos, lo que sea. Tornero ha de todo. Bueno, cojinetes muchos de estos de antifricción que había para las máquinas de extracción, para las máquinas del trole estos que andan por ahí. También iban cojinetes y los ejes había que tornear. Nosotros se rellenaba la rueda, o sea, la rueda, porque va gastando al circular por el carril, va gastando y la tira agarrando hierro con hierro. Entonces va gastando y va haciendo una huella, déjate como esto. Entonces lo rellenaba, si no estaban pobres. Y entonces o hacían uno nuevo, un montón de nuevos metían, o si no, pues era rellenar y luego tornearlos otra vez, unos que había grandes, ponerlo otra vez, porque lleva un poco cónico, la rueda no es horizontal, va cónica. Y nada, eso lo hacen de todo. Yo tengo torneros, lo hacen de todo. No con mucha precisión, por ejemplo aquí pues estábamos con décimas. Yo cuando fui para Ferviera, para la reconstrucción, para ir para el taller de Conde, como llamaban, era con micrómetros. Ahí tenéis el plano, que te daban el plano para hacer la pieza, y poníate, vamos, por el que tuviese 60 de diámetro, y poníate 60 más menos 0,05, que eran 5 milésimas, que tenía que ver, claro, eso con un calibre no te lo aprecia, tiene que ir con un micrómetro de estos para... Micrómetro lo dice, micras, entonces, para hacerlo y tal. Así es la vida. Porque yo fui, lo primero que hice fue lo de una escuela de Sama, lo de oficial mecánico electricista, porque era un título que sacabas de ahí, era los mismos tiempos, en 2 años también, el ingreso y 2 años como vigilante. Pero ahí cobrabas una cantidad por el título, no sé, eran 5 pesetas diarias. Y yo en aquella época, el chaval tenía 20 años por ahí y era oficial de tercera. Para subir para primero, bueno, había que hacer una prueba y todo, entonces estuviera ahí como ahora que
vas para allá y tú que me quedas igual, oficial de primera no. Había que demostrar y vale, era la diferencia que había de dinero entre un oficial de primera y un oficial de tercera. Para oficial de segunda se ascendía por años, pero de segunda a primera tenía que ser porque quisiesen o porque tuvieses una amistad o porque, qué sé yo. Entonces, yo cuando fui para la Felguera, para Sama, para Modesta, estaba sido José Manuel Figueroso y tocó reconstruir un compresor que trajeron de una mina de, no sé, un Chicago era. Y hubo que hacer los cojinetes de las bielas, del cigüeñal, de las válvulas, en fin, mucho. Y a ese ingeniero gustaba mucho la mecánica y estaba allí un torno que era además un desastre, porque estaban los golpes, los años, y aquello era bueno. Y parecía un milagro trabajar allá. Y él iba todos los días por allá a mirar, a ver, estaba y eso. Y entonces díjome él que, dice él, ¿por qué viniste para aquí? ¿Por qué no quieres ir para arriba? No quiero ir para arriba porque tengo que echar muchas horas y tal. Digo yo, y nada, quiero estar aquí. Digo yo, póngame la categoría de vigilante primera, de vigilante, de oficial de primera. Dice él, hoy es un pueblo, amigo. Si quieres que me maten, fíjate que aquí hay hombres con 50, 60 años y son oficiales de segunda todavía y tienen 4 y 5 hijos y que van. Dice, lo que voy a hacer va a ser ponerte 1000 pesetas, que ganaba yo entonces unas 1000, ¿cuánto era? No me acuerdo. Bueno, casi era el doble de lo que estaba ganando. Voy por el de bonificación y la diferencia de oficial de segunda. Digo, no, la oficial de segunda es más alta, dame el título y ya está. Y dice, bueno, pues nada, vale. Y entonces vine para acá, voy para aquí con 1000 pesetas más de eso y el título. Tuve tornero pues hasta el 63, por ahí, no, 66. Y luego hubo un expediente de crisis en la Felguera y mandaronme a trabajar. Yo fui de los que marchamos la primera vez para Modesta. En Modesta estuve trabajando 18 meses en el taller que había allí, de tornero, y luego vine, reclamé porque quedó gente más joven aquí, marchaban por los menos antiguos. Reclamé y mandaronme para acá, que estaba allí de ingeniero un tal don José Manuel Figueroso, que estuvimos reparando un compresor allí que trajeron de las minas de montaña y tal, y decía él que me quedase, que yo tenía mi trabajo y que iba para otro lado y a lo mejor no tenía puesto de tornero. Yo no voy para Santa Bárbara porque yo tenía que levantarme. Entraba a las 8 en Modesta. Tenía que marchar de aquí a las 6 y pico para coger el carbonero a las 7 aproximado por ahí, llegar a Modesta, a la Sama, subir a Modesta, allí que estaba allí para arriba, y empezar a trabajar, o sea que, y para venir lo mismo. O sea que echaba aquí yo pues 4 horas más al día. Y entonces no vine para acá. Estuve para aquí y aquí luego pues en ese tiempo hubo unos exámenes para topografía y yo me presenté. Y nada, salieron al poco, no sé, a los 3 o 4 meses vino por ahí un señor que era facultativo, capataz, como llamaban antes, a preguntar por mí al taller, al jefe. Y bueno, tuve informes, mira, dijo bueno, mira, se no te ilusiones porque esto ya sabes cómo va, estaba duro, era un poco fastidiado entonces ya, vinieron con esto. A ver, si te llaman y dicen, yo informé lo que hay, vale. Un día llegó el jefe, una milita mío, bueno, son maestros industriales, que era el jefe, vamos, el vigilante, digamos, que tenemos inmediato. Y bueno, hay aquí llamaron aquí para informarme, y ya estás, que te van a llamar para esto, para topografía. Bueno, entonces nada, marché, vine para acá, otro día Sócrates, uno que estaba bueno, era mecánico aquí y estaba en racionalización después,
y me dice, oye, tienes que ir a Modesta y vas a estar con Sisto. Sisto era un capataz que tuvo aquí en Lavadero. Dice que van a poner unos equipos en cada pozo de topografía. Entonces me llamaron, fuimos allí a racionalización, que era un tal... Eran dos hermanos ingenieros, no me acuerdo cómo se llamaba. Y nos dijo el gabinete, bueno, vamos a llamar 4. Hay que repartir los pozos desde Mosquitera hasta Carrio. Y poneros de acuerdo a ver qué queréis coger y tal, según os convenga. Dice, uno ya estaba, él era capataz, pero ya estaba en topografía de mucho tiempo, y dice, este ya tiene escogido a coger el de Mosquitera y ambas partes de Mosquitera y Riviera. Y dice, queda Pozo Fondón, Modesta y María Luisa. Modesta era un pozo que había, y luego quedaba Sotón y Venturo y San Mamés, Cerezal y Carrio. Y bueno, escogieron, yo cogí esto aquí cerca de acá, para tener casa, pues San Mamés, Carrio y Cerezal. Tenía que ir bueno, 6 días me llevaba en cada sitio, así venía, hacía les trabajé aquí, marchaba para otro pozo y para otro, y me volvía otra vez a empezar. Topos, medir, grafía, dibujar. Entonces es, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, aquí una capa de carbón calizas, que está por ahí. Entonces hacían, hay un estudio geológico, que están los paquetes, porque las capas de carbón van por paquetes. Aquí, mirabas, calizas y de María Luisa, o San Mamés. Entonces, en San Mamés están, en María Luisa está María Luisa, María Teresa, San Gaspar, San Luis, la Julia y Escribana. Y así los paquetes están, los capes todos montones, porque ya sabes que esto fue, en su época fue un bosque, entonces hubo muchas épocas de grandes lluvias y tal, y hubo arrastres. Llevaban la madera y todo, fue amontonándolo en parte llana. Luego está, como está, uno vertical de chá, porque hubo movimientos telúricos que subieron, la tierra levantó, bajó, en fin. Pero en su día fue depositándolo, y por eso ahí los capes formados, a lo mejor bajaban muchos troncos mucho tiempo, luego tierra de otra parte que fue arrastrando y cubriendo, porque por eso tiene quedan las capes metidas como un libro, como un libro. Y nada, en diferentes épocas pues hubo. La más antigua de todas me parece que es Calizas, lo primero que se formó, que hago en 10. Calizas, que fue lo que primero se formó, el primer paquete. Y en María Luisa, o sea, Calizas, Generalas, María Luisa, Sotón Alto, Sotón Bajo, y no sé, otra, no me acuerdo, ya pasó. Ya olvidé el estudio de geología. Y nada, pues eso, ir con ellos, vas explotando, y que falló una capa, claro, rompen, porque eso es como ya de un nivel nuestro. Rompió, entonces una acaba aquí, pero ella sigue. Hay que buscar para dónde es otro, para derecho, para izquierda, en fin. Eso ya saben más los geólogos que tú, pero bueno, por la experiencia vas cogiendo, te saltaron aquí, para la izquierda, para la derecha, y bueno. Y luego hay que también medir la rampa, cuando formen una capa de esas, eso es una chimenea, desde por ejemplo, desde un nivel, una galería de aquí, hasta otra que ponen para arriba, según los metros que quieran tener, y formen otra allí, calan allí, y luego van formando los tajos, que hay como una escalera de esas, que está picando uno aquí, yo por ejemplo estoy picando aquí, que hay carbón para abajo, y otro está detrás de mí, pero 2 o 3 metros más atrás para que no caiga el carbón por mí, y van explotando todo hasta arriba, hasta que lo agota. Eso es lo que hay, y lo que hacíamos nosotros. Y luego hay también que hay que hacer los croquis de los talleres, cómo van, cómo
cómo están formados, qué potencia tenía, qué clase de carbón era, si era tierra, carbón, en fin. Eso es lo que hacen los topógrafos. Y luego poner, sí que carbón, un transversal. Por ejemplo, mira aquí por la parte esta de Valles Fuentes, me acuerdo yo de Guaj, una mina que quedaba ahí, y ibas por ella para allá y salías al Pisón, al Llore. Entonces, pues los planos, con todo eso, con los transversales, como que sea, pues va el topógrafo, toma un punto de partida, va tomando las direcciones, los ángulos que forma, y quiere calar, por ejemplo, a Urbíes. Bueno, pues va tomando todo eso, luego hace un plano y pone una dirección, dice, bueno, por aquí, vamos a quedar allí, así. Y la carretera es lo mismo, lo que hacen los topógrafos que anden por ahí tomando, mira, por ejemplo, aquí ponen el aparato aquí, porque es como esto, no miras en línea recta. Pones aquí, tienes que poner otro punto ahí en donde pintas el camino, desde allí pones otra vez para mirar la curva esa, después otro para arriba y va tomando los ángulos que forma y la distancia que hay para ir reflejándolo en un papel y en un plano. Eso es lo que el trabajo del topógrafo. Cuando vine para aquí, entonces aquel uso inmediato y la bonificación y eso, y el de aquí, puso vigilante después. Claro, quedaba el topógrafo de vacaciones, quedaba yo por él y tal. Entonces me dijo, ¿por qué no estudias para era don Juan José Carlos Pérez? Digo yo, tengo, no me acuerdo que tenía, 50 y tantos. Digo yo, mira, yo tengo cuarto año de bachiller. En ese año que yo lo dejé empezaba la reválida de cuarto. Tengo que ponerme ahora a punto para los 4 años, para hacer la reválida de cuarto. Después quinto y sexto y reválida de sexto. Y yo tengo que ser muy listo para ponerme a punto y aparte de eso aprobar los años esos, eso es difícil. Y dice, hostia, no sé qué pasó por igual, ¿verdad? Y digo yo, joder, ¿y qué? Dice, ganáis menos que pues estos y tal. Dice, digo, mira, te doy una solución yo. Póngame de vigilante, yo tengo el título, no tengo que discutir con nadie. El título, pues póngame de vigilante y se acabó. Vale. Dijo que sí, pero oye, quedaron los sindicatos en aquella época que eran los que mandaban. Y yo, como ya estaba en topografía, que nada, que no, que nada. Vigilante nada, que ya estaba empleado, como decían ellos, y ahí nada, echamos para atrás, ahí pusieron de aquella época, tenían pensado poner a Pini, no sé quién era otro, y yo, a Constante y yo. Tuvieron que poner 6 para que pasase yo, porque unos poníamos la empresa y otros ellos, pero ellos echaban para atrás uno y cuando los damos, pues. Y ahí estuvieron peleando ahí hasta que aceptaron ya. Pues. Hasta el final, que valía más haber quedado de eso de mecánico, porque he tenido que mandar personal, sobre todo una mina, además en los tiempos aquellos que los sindicatos creían que habían conquistado el mundo y no había sindicalismo, era política todo, que es Partido Comunista, comisiones o UGT, la asociación que era por parte nuestra, pero nosotros, claro, comparado con ellos, pues era un problema. Y nada, así acabó el asunto hasta que llegó la jubilación, el paz y acabóse. Bueno, Toni, esto es una invitación que te damos para que el día 4 vengas a recoger el galardón. ¿Dónde es eso? Esto va a ser en la iglesia aquí, sí, de Santa Bárbara, el día 4 de diciembre. Después de la misa, hacemos todo el acto institucional. Y luego estos son, un detalle que te damos también, que son los famosos galletes vagonetes. Muy bien. Son los vagonetes de la mina. Bueno, pues a vuestra salud las comeremos. Muy bien. ¿Y qué dais la lámpara esa que yo tengo ilusión? Yo digo,
la lámpara de mina desde aquí. Sí, señor. Porque yo, cuando me jubilé, no sé, me retiré, me dieron una, la que traía la mina, de un ingeniero Pedro Luis Pérez Penzor. No, ahora no me acuerdo, director antes. Bueno, como se llama, el ingeniero que trae aquí. Y me la regaló, mandó el lampistero que era de aquí, de la Cerezal, Juanín, el pequeño, no lo conoces, que me la preparase, y yo sacaron el brillo y me arreglaron y tal, y nueva, pero cuando me separé no me acordé llevarla y allá la tendrá la ES, está en la mina, entonces tengo ilusión de ello. Bueno, ahora vas a tener una nueva y además muy guapa, que bien dorada, tal, y un poco diferente. Muy bien. Préstate a recibir el galardón, ¿no? Sí, hombre, claro, si puedo, sí, si no, mandaré a alguien, pero bueno, yo intentaré venir.